Buenas noches, ¿me confirman si están viendo la presentación, por favor? Buenas noches, sí, señora. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Buenas noches a todos, amén. Bueno, muchas gracias a todos por su puntualidad. Estábamos dando un tiempo más para que... Me disculpan que a veces tengo un perrito que acá hace mucho ruido, pero bueno, quería agradecerles por su puntualidad y vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy. Vamos a hablar específicamente de las actividades que se van a abordar entre el 19 y el 24 de agosto. Todas actividades que continúan trabajando todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. En este caso, pues vamos a hablar sobre el derecho de petición y la acción de tutela. Y la actividad no refiere o no requiere el desarrollo de un cuadro comparativo que abarque o que comprenda todo lo que tiene que ver con el derecho de petición, la acción de tutela y la queja. Aquí les he dejado un cuadro ejemplo para que puedan desarrollar ustedes ese ejercicio de comparar las tres herramientas con las que contamos pues todos los ciudadanos del país para poder desarrollar o para poder generar algún tipo de solicitud dependiendo pues de la solicitud que se necesite desarrollar, dependiendo la instancia a la cual se deba llevar y dependiendo pues las condiciones de cada uno de ellos. Por eso es importante que se genere este ejercicio de comparación de los tres elementos. Pues se solicita una definición de lo que es el derecho de petición, la acción de tutela y la queja, cuál es la finalidad de cada una de ellas, cuál es el plazo de respuesta y ante qué entidades se debe presentar, cuáles son los derechos que protege cada una de ellas, cómo es el procedimiento de forma general, porque pues entendemos que el procedimiento para cada uno de estos elementos es tedioso, largo y no vamos a entrar a especificar pues el paso a paso, pero sí cómo es el procedimiento que se debería llevar a cabo para presentar cada una de estas y ante qué instancias, cuáles son los requisitos y cuáles son las consecuencias que se deben presentar en caso de que pues no se surta en los tiempos establecidos para cada uno de ellos. Entonces, la primera actividad es la revisión de los documentos de formación. Tengan en cuenta que en el documento de formación están los conceptos claves para la construcción del producto entregable. El producto es un cuadro comparativo, se puede entregar en formato JPG o en formato PDF. Este que les estoy dejando acá es a modo de ejemplo. Ustedes deciden si toman exactamente la misma estructura o si definitivamente pues le integran más elementos o la pueden ajustar. O sea, no es el definitivo, pueden ustedes hacer las ediciones y los ajustes que corresponda y que necesiten para el producto entregable. La segunda actividad tiene que ver con un archivo que se denomina texto argumentativo. En este texto argumentativo vamos a hablar específicamente de tres temas puntuales que son la importancia del derecho de asociación, el derecho de huelga, los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. ¿Qué vamos a hacer para esto? Vamos a revisar los diferentes documentos que nos entrega la plataforma Sajuna, todos los documentos de estudio que nos están sugiriendo para esta competencia y con ello vamos a interiorizar muy bien los conceptos de cada uno de estos elementos que son el derecho a la asociación, el derecho a la huelga, es decir, en qué consiste cada uno de ellos
y con base en esto vamos a generar un texto argumentativo, es decir, cómo ustedes entienden cada uno de estos temas y los argumentos pues personales dependiendo de si en algún caso han tenido que hacer uso de ellos, si consideran importantes, si no los consideran importantes y por qué. Cuáles serían como esos desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno, porque pues entendamos que con la aparición de la inteligencia artificial han aparecido pues muchos aspectos que deben modificarse a nivel de trabajo. Entonces todos esos elementos es importante que se tengan en cuenta al momento de realizar la argumentación. Es decir, primero entendemos cada uno de los conceptos y luego sí su punto de vista personal para cada uno de ellos. De esta actividad se debe entregar un informe. Ese informe pues pueden entregarlo en formato Word, en formato PDF, y básicamente debe tener una portada, la respuesta o la argumentación con respecto a los 3 puntos mencionados, el formato ya se los mencioné, y máximo extensión 1 página. Esta actividad también está proyectada para desarrollarse entre el 19 y el 24 de agosto. También hablamos de un foro, pero ese foro, por lo que pude revisar esta mañana, ya califiqué los aportes, creo que la mayoría ya participaron de él, sin embargo, pues quienes no lo hayan hecho aún pueden hacerlo, todavía está habilitado para que puedan ir a registrar sus aportes. Y la última actividad que se abordará en estas fechas, entre el 19 y el 24 de agosto, tiene que ver con los derechos de los pueblos y la solidaridad. Habla básicamente de 14 derechos, pero obviamente son muchos más, pero acá nos especifican estos que tienen que ver con el derecho a la autodeterminación, a la independencia económica, a la identidad, el derecho a la paz, bueno, todos los derechos que son fundamentales para los habitantes de una comunidad y que son relevantes al momento pues, de tomar decisiones en cualquier aspecto. Esto como punto de partida y como elemento de investigación, o sea, esto está dentro de la guía de actividades, pero dentro de esa guía también hay un contenido que debe ser revisado, que habla sobre cada uno de ellos, porque es importante entender a qué hace referencia cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de la justicia internacional o al uso de los avances de la ciencia y la tecnología, es importante que se tenga claro a qué hace referencia cada uno de estos derechos y cómo impactan tanto la vida personal como la de la sociedad desde su aplicación y también desde la falta de aplicación de los mismos derechos o de la aceptación de esos derechos. Entonces, el punto inicial es la revisión de cada uno de esos conceptos, luego nos remiten a realizar o a revisar un video que se denomina La carta de un jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos. Acá dentro de la presentación les he enlazado, les he puesto el enlace, pero también dentro de la guía ustedes pueden consultarlo para que puedan tener, pues para que puedan visualizar el video, y con base en ese video van a dar respuesta a 4, pues allá dentro de la guía son como 7 preguntas, pero yo las he resumido a 4, que son las que tienen que ver directamente con el medio ambiente, con lo que es el desarrollo sostenible, la importancia de educarse en lo ambiental y cuáles son las cualidades observables de las personas que contribuyen a la cultura de paz. La he resumido en estas 4 porque son en este momento temáticas que están muy en tendencia y que son de orden y de interés para todas las comunidades. Por ello considero que es muy importante que se redireccione la respuesta a esas preguntas y al análisis que se genere a partir del video con estos temas que están pues como muy en tendencia, pero que también son muy importantes, no solo por la tendencia, sino por lo que significan para las comunidades y para la sociedad hoy por hoy. Una vez se haya generado pues esta revisión, se da la respuesta a estas preguntas y pasamos a identificar problemas. Acá esto está relacionado con los 14 derechos. El siguiente punto está relacionado con los 14 derechos que vamos a estudiar inicialmente y vamos a hacer una identificación de cómo se viven estos derechos. Muy seguramente no pueden evidenciarlos todos, pero sí evidenciar algunos, cómo se están viviendo, cómo se están acogiendo, cómo se aplican dentro de la comunidad o dentro del contexto donde ustedes se desempeñan.
qué acciones pues están desarrollando en torno a esos derechos o al cumplimiento de esos derechos, qué acciones de vulneración a estos derechos se generan y cómo podrían corregirse. Entonces, identifiquen al menos 5 o 6 aspectos claves de alguno de estos derechos, los organizan y generan una presentación. Entonces, primero contestamos las preguntas, luego identificamos vulneración de los derechos que están mencionados aquí en este cuadro y que dentro de la guía también están, y con estos dos elementos construimos una presentación. Esa presentación pues debe tener una cantidad de mínimo 4 diapositivas. En esas diapositivas vamos a dar respuesta a las preguntas, vamos a registrar los elementos claves que hemos identificado de vulneración y de aplicación de los derechos humanos, conclusiones y bibliografía. Esta presentación la vamos a compartir en formato PDF, en formato PowerPoint, en formato en el que lo desarrollen, porque también, como les he sugerido en varias ocasiones, pueden trabajarlo en línea a través de Geniali o cualquiera de las plataformas como Canva, que ya tienen las plantillas de presentación predeterminadas. Todas estas actividades se deben entregar entre el 19 y el 24 de agosto, es decir, que tenemos alrededor de una semana para trabajar en ellas. Son actividades, pues, considero que realmente sencillas, teniendo en cuenta que hemos venido trabajando todos estos días sobre estos temas, entonces hay muchos conceptos que ya ustedes tienen interiorizados. Entonces, en resumen, entregamos cuadro comparativo, entregamos el texto argumentativo y entregamos una presentación con la respuesta a las preguntas y a la identificación de los derechos y cómo están siendo aplicados en su sociedad y qué elementos podrían mejorarse, podrían entrar a ser o son susceptibles de ajustes y qué sugerencias podríamos llegar a generar. Esos serían los entregables. No sé si tienen alguna duda, si les quedó claro, si necesitan una ampliación de la actividad. Con mucho gusto les genero en este momento esas respuestas a las inquietudes que puedan tener. Ah, profesora, son 4 días, ¿no? Cuando yo vi una semana, yo dije, pero nosotros lo terminamos el sábado. Sí, No, mira, sí. tenemos hasta el 25. Ah, ¿sí? Ah, ok. Del 19 al 25, 24 dije, creo, Sí, al 24 de agosto, sí, señor. sí, el sábado. El sábado, sí, señor. Okay. Hasta ese día tenemos para poder entregar. Pero he visto que ustedes han avanzado muy bien, o sea, actividades que socializamos, actividades que ustedes cargan de inmediato, entonces ese es un buen indicador. Igual, pues estas actividades tienen entregas tardías, pero no es lo esperado, o sea, lo ideal es que cumplamos con la entrega dentro de los cronogramas establecidos. Pero si se llega a presentar el caso, si necesitan por alguna situación ajena a lo que ustedes estén desarrollando, pues podemos generar la entrega un poquito después, con la excepción y con una nota un poco inferior por respeto a los que entregan a tiempo. ¿Algo otra duda por parte de los compañeros? Yo creo que queda muy claro. Sí. Profe, buenas noches. Hágame un favor, la última evidencia de presentación, ahí mismo se contestan las preguntas y se hace lo de los 14 derechos, o sea, escoger 4 de los 14 derechos. Sí, mira, la idea, ahí mismo, como cuando me dices ahí mismo es donde, ¿no? Es en una presentación, todo el entregable lo sintetizan en una presentación. El producto acá es una presentación. De máximo Ok. 3 diapositivas.
donde haya pues como una introducción, el desarrollo de la actividad y la bibliografía, que es bien importante por temas de respeto a los derechos de autor. Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, si todo está claro, entonces, sí, Walner, cuéntame. Sí, profe, disculpe, o sea, es sobre el video, siempre lo va a montar para uno, pues, hay cosas que no entendí, pero con el video uno trata de como que de aclarar un poquito más lo que vamos a hacer. ¿Qué no entendiste? De una vez te lo aclaramos. Sí, sino que como yo me estaba muy mal la información y eso, no me escuchaba muy bien con el celular, no veía bien la presentación. O sea, es como todo lo que voy a hacer aquí. Se va a hacer aquí una presentación, ¿verdad? Sí, son 3 puntos, Walner. Los 3 puntos están proyectados para la semana del 19 al 24 de agosto. El primero es un cuadro comparativo donde se compara el derecho de petición, la acción de tutela y la queja. Aquí en la diapositiva les dejé un ejemplo de cómo debería quedar el cuadro, pero ustedes pueden ajustarlo. Esto está sujeto a cambios, es decir, esta es una sugerencia, ya ustedes revisan si la toman exactamente como se las proyecte acá o si le agregan o le quitan algunos elementos. La segunda actividad es un entregable que se denomina texto argumentativo. Para poder argumentar es importante revisar en el componente formativo unos videos que se han suministrado que tienen que ver con todo lo de los derechos, que tiene que ver con todo lo que es la huelga y todos los desafíos que tiene el trabajo en el mundo moderno. Cuando hayan revisado esos videos, cuando hayan revisado información adicional que pueda aportarles, pues generan ese texto argumentativo. Cuando se habla de texto argumentativo son argumentos personales, es decir, ¿por qué le parecen importantes el derecho a la asociación? O sea, primero hay que entender qué es el derecho a la asociación y luego sí decir desde su punto de vista si considera que eso es importante, si es relevante, si le afecta o no a la empresa, si para la empresa donde están afiliados los colaboradores impacta o no. Si no es relevante, si para usted es indiferente. Igual el derecho a la huelga. ¿Qué es el derecho a la huelga? ¿Cómo podría utilizar ese derecho a la huelga desde su rol como empleado, como colaborador de una empresa? ¿Qué aspectos positivos ven el derecho a la huelga y qué aspectos negativos? Eso es desde su propio punto de vista y por eso se denomina texto argumentativo, porque son conceptos que se emiten de forma personal desde una experiencia propia, desde lo que usted reconoce, desde lo que usted ha vivido, desde lo que usted puede llegar a opinar desde su propia experiencia. Y la misma situación para el concepto de derecho del trabajo en el mundo moderno. ¿Cuáles son los cambios que ha tenido el trabajo desde su nacimiento del concepto como tal de trabajo? ¿Cuáles son los impactos? ¿Qué es el mundo moderno? ¿Cuáles son esos impactos que usted considera son más relevantes hoy por hoy en el trabajo? Entonces, todos esos elementos son de análisis propio, ¿sí? Que se identifican desde sus propias vivencias, pero que obviamente deben ir acompañados de la reflexión y del análisis de los materiales que se proporcionan, porque sin entender qué es el derecho a la huelga, sin entender qué es el trabajo, qué es el mundo moderno, pues muy seguramente no hay una argumentación de calidad. Entonces, primero estudiamos los conceptos, segundo revisamos a nivel interno cómo hemos vivido cada uno de los conceptos y luego sí procedemos a la escritura de un texto argumentativo que debe tener mínimo una página. Y la tercera actividad es la revisión de los derechos de los pueblos y la solidaridad. Acá nos entregan 14 derechos. Les sugiero que revisemos mínimo 4 o 5. Cuando se revisan esos derechos, pues revisamos a nivel de comunidad, a nivel de sociedad en la que nos encontramos, cómo esos derechos se están aplicando, si están siendo respetados, si están siendo vulnerados, cuáles podrían ser las acciones que se puedan tomar para poder mejorar esa vulneración de derechos. ¿Qué consideran importante del respeto de estos derechos o cuáles consideran más importantes? También partan de allí. ¿Cuáles consideran para ustedes son más relevantes en una sana convivencia? Con eso identifican y generan esa reflexión.
Luego nos dirigen a revisar un video y con ese video vamos a dar respuesta a 4 preguntas. Si se remiten a la guía son más preguntas, yo las he sintetizado en 4 exclusivamente. Y de esta última diapositiva lo que tenemos que entregar es una presentación. Les he dicho que como mínimo 3 diapositivas que integre la respuesta a estas preguntas y los análisis generados a los derechos de los pueblos y la solidaridad. Esos son los 3 entregables: cuadro comparativo, texto argumentativo y una presentación. Todo está programado hasta el 24 de agosto. ¿Quedó un poco más claro? Profe, una pregunta, ahí donde dice presentación, ¿es el video como tal más el PDF? No, solamente es la presentación, no estamos pidiendo video. Ah, ok, gracias. En la última diapositiva me habla, ¿cierto? Sí, señora, en la de la Sí, presentación. es una presentación, mira, si tú ves aquí, el entregable es una presentación que tenga la siguiente estructura. Ah, ok, gracias. Entonces es solo presentación, no hay que hacer videos. ¿Listo? Entonces les agradezco por su puntualidad, les felicito porque han estado muy juiciosos en la entrega de los productos que hemos ido socializando y eso está muy bien. Y espero que con estos pues también podamos continuar con la misma dinámica. Si tienen dudas ya saben que me pueden escribir a mi WhatsApp y con mucho gusto la resolvemos. Por ahora les deseo una feliz noche. El día de mañana estará publicada la grabación para que puedan consultarla. Feliz noche, muchas gracias, profesor. Muchas gracias, feliz noche. Que descansen.